Extraer valor de negocio a través de los datos y la inteligencia artificial es un reto al que se enfrentan muchas empresas. No quiero dilatarme mucho más en el tiempo porque estoy deseando ya que Arnaud Delanue, Big Data Architect de PUE, nos dé todas esas claves, nos comente qué pueden hacer las empresas para implementar los casos de éxito que él mismo ha podido comprobar de primera mano. Así que, Arnaud Delanue, muy buenos días y bienvenido de nuevo, compañero. Buenos días, Adrián, ¿qué tal? Genial, Cuarto día. genial. Es un gusto verte por aquí. Tengo que decirte que a mí particularmente esta sesión me entusiasma porque siempre he oído hablar de la inteligencia artificial como algo, lo he dicho al principio, como algo de ciencia ficción, pero es toda una realidad que tiene como muchos segmentos. Se puede hablar de inteligencia artificial en prácticamente todos los campos de negocio, ¿no? Exacto, yo creo que también creo que esta sesión es una de las más interesantes por lo que tú dices y un poco lo que decía Boris antes, que pues para hablar todos esos temas, obviamente hay gente experta, los famosos científicos de datos y tal, pero que con una buena herramienta pues tampoco hace falta. Y luego ya entramos en proyectos muy emocionantes, que es verdad que pues cosas de películas, que eso pues, pero que ya es el presente, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Es la revolución de la inteligencia artificial. Tengo que decirte, Sí, sí. bueno, comentarle a todas las personas que nos están viendo que tienen disponible una pestaña para lanzar cualquier duda que les surja a lo largo de esta charla y que cuando termine tu sesión seguramente tengamos alguna pregunta para ti, Arnaud, o sea que prepárate. Me preparo. Muy bien, pues todo tuyo. Adelante. Gracias. Bueno, pues empezamos entonces con esa presentación. Yo lo que os quiero comentar hoy es un poco cuando empezamos un proyecto de Machine Learning o de inteligencia artificial, ¿cuál es el ciclo de vida habitual? ¿Vale? Tenemos, ya os lo adelanto, tenemos 4 fases. La primera, que es la fase Data Engineering, que es lo que comentaba, pues justo lo que acaba de decir Boris. Cada proyecto empieza con esa fase de ingesta, para tener los datos, pues para tener los datos en nuestro data lake, para poder ya, pues, empezar a hacer eso, a crear esos modelos y demás de Machine Learning. Da igual dónde estén los datos, en base de datos, en sensores, este mundo también muy emocionante del IoT. Vale, pero bueno, podemos tener diversas fuentes de datos y esta primera fase pues consiste en ingestar esos datos, ¿vale? La segunda fase, ya os adelanto que es una de las más complejas, es la que se llama el data wrangling, ¿vale? ¿Qué significa el data wrangling? Bueno, aquí veis la definición y las distintas etapas, pero vamos, consiste en pelear con los datos. ¿Por qué pelear con los datos? Pues porque una vez ingestados los datos, seguro que ya os ha pasado a todo el mundo y a los que no estáis metidos de primera mano en proyectos así, aunque no sean de Machine Learning, os lo podéis imaginar, pero no están al 100% perfectos. ¿Vale? Entonces, pues tenemos en esa fase de data wrangling que es hacer limpieza, pues quitar los datos que están mal, ¿vale? Tenemos datos de distintas fuentes, pues tenemos que estructurar esos datos, estandarizar esos datos. Al final es preparar los datos para que estén perfectos para ya crear mis modelos de Machine Learning, ¿vale? Y esta fase, como os decía, es muy compleja. Tenemos que validar los datos que están bien, validar los datos que están mal. Hay un gran trabajo de descubrimiento de cuáles son los datos interesantes que nos van a servir y los datos que no. ¿Vale? Y eso realmente es una parte muy, muy, muy complicada. ¿Vale? O que suele ser muy complicada, mejor dicho. La tercera fase, penúltima, teníamos 4, es la fase de creación de modelos. Pues hemos ingestado los datos, los hemos preparado, limpiados, validados, estructurados. Ahora ya toca pues, crear esos modelos de Machine Learning, pues para, no hay que olvidar cuál es el objetivo de todo eso, pues
predecir algo, ¿vale? Y eso se basa pues, en modelos de Machine Learning. Pues ya tenemos que crear esos modelos utilizando esos datos que hemos preparado pues, en la fase anterior, ¿vale? Esa fase, veis aquí pues, la flechita, o las dos flechas, es una fase con varias iteraciones, ¿vale? Es decir, no voy a crear el modelo una vez y ya está, ¿no? Porque primero, pues a la primera no vamos a acertar, ¿vale? Entonces tenemos que repetir, iterar, ¿vale? Primero, con los datos que ya tengo, conseguir un modelo que sea útil pues, para mi proyecto, ¿vale? Y luego, cuando ya voy a tener datos, con el tiempo siempre me van a llegar más datos, pues quizás el modelo que he creado ayer no me va a servir para los nuevos datos que tengo desde los datos de hoy. Entonces, tendré que actualizar ese modelo, ¿vale? Entonces, es una fase con muchísimas iteraciones, ¿vale? Y terminamos con la última, que es al final, me imagino que ahora vendrá, pero os lo podéis imaginar, es la puesta en producción, ¿vale? La fase de operacionalización. Entonces, en esta última fase, que tampoco es sencilla, es, pues, con todos los modelos que he creado, ¿cómo pongo esto en producción? ¿Vale? Y eso, pues, algo que puede parecer, pues, sencillo, si no estamos en este mundo, pues, al final no siempre lo es. Vale, que es lo que os decía antes, pues ya hasta la fase 3 hemos trabajado con, vamos a decir, datos datos estáticos, con un juego de datos que era el pasado de mis datos históricos, ¿vale? Pero una vez puesto en producción, pues quiero que mis modelos sigan funcionando con los datos pues, nuevos que voy a tener cada día, ¿vale? Pues esta integración de modelos creados con datos históricos, luego revisión de esos modelos con datos nuevos, aplicar esos modelos con esos datos nuevos, pues no es tan sencillo, ¿vale? Bueno, en resumen, 4 fases: la fase de Data Engineering con la ingesta de datos, la fase de Data Running con nos peleamos con los datos para prepararlos para la fase 3, la tercera fase, creamos los modelos, acordaros que es una fase con muchas iteraciones, y por última fase, la puesta en producción, ¿vale? Y, por supuesto, lo que incluye monitorización de lo que tengo en producción, o debería de incluirlo. Bueno, pues teniendo estas 4 fases, ahora la pregunta clave es, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Pues si tengo un proyecto nuevo, pues desde esta ingesta de datos, llegar a poner mi proyecto, mi caso de uso en producción. Y realmente, esa es la pregunta, si tengo un proyecto nuevo, un caso de uso nuevo, ¿cuándo lo voy a tener en producción? Pues es una muy buena pregunta y realmente depende. Obviamente, depende de la complejidad del proyecto, ¿vale? Pero más que eso, depende de si tenemos una herramienta especializada para hacerlo, ¿vale? Obviamente, ya lo hemos visto antes, la mejor actualmente es DataRobot, pero si no tenemos una herramienta especializada, pues tipo DataRobot, estamos hablando de un trabajo muy artesanal, ¿vale? La fase de Data Wrangling, cómo me peleo con los datos, cómo hago esa limpieza de datos, cómo detecto qué dato es relevante y qué dato no lo es, cómo me doy cuenta de que de las miles y miles de variables que puedo tener, cuando una tiene un valor que va creciendo, la otra tiene un valor que va decreciendo, y eso me va a ayudar a crear modelos mejores. Sin una herramienta eso es muy complicado, ¿vale? Nuestra experiencia, y es lo que os decía antes, nos dice que el 80% del tiempo pues lo gastamos en la fase de Data Wrangling,
¿vale? Ya creo que os podéis dar cuenta, os estáis dando cuenta, que esa limpieza de datos, ese descubrimiento de qué datos son relevantes, qué datos no lo son, quitar los datos que están mal, etcétera, etcétera. Si lo hacemos a mano, entre comillas, sin una herramienta, vamos a tardar muchísimo, ¿vale? Y realmente nosotros, pues, DataRobot es una herramienta pues relativamente nueva, ¿vale? Entonces, pues hace 5 o 6 años, cuando empezamos en ese mundo del Machine Learning en PUE, no teníamos esta herramienta. Por supuesto, hemos conseguido pues sacar adelante proyectos de Machine Learning con predicción del consumo de luz de cada vivienda en España, por ejemplo. Pues yo creo que lo hemos conseguido, pero pues hemos tardado a la hora de aplicar o de tener ese proyecto, pues hemos tardado más que si hubiéramos tenido otra herramienta. Y donde hemos tardado es en esa parte de limpieza, de preparación de datos, ¿vale? Claro, si yo tengo un tiempo predefinido para mi proyecto, pues ya es lo que os decía antes, depende de la complejidad, pues un mes, 3 meses o 3 años, ¿vale? Ese data wrangling, pues me queda muy poco para las otras 2 fases. Acordaros que después de la segunda, pues está la tercera y la cuarta, que es la creación de modelos y la puesta en producción, ¿no? Obviamente, modelos hay muchísimos, miles y miles o cientos y miles de modelos distintos, ¿vale? O de algoritmos distintos para crear esos modelos. Si me quedo con menos del 20% del proyecto, pues para crear esos modelos voy a poder probar pocos algoritmos, ¿vale? Obviamente, de los pocos que voy a probar, pues me voy a quedar con el mejor, ¿vale? Pero, ¿y si hubiera tenido más tiempo para probar más algoritmos, lo que me habría permitido tener o crear modelos mejores? Pues si no tengo ninguna herramienta, lo que os decía al principio, es un trabajo muy artesanal, ¿vale? Y pues no voy a tener ese tiempo para probar todos esos algoritmos existentes, ¿vale? Entonces, ¿qué nos podría ofrecer una herramienta especializada? Pues si hablamos del data wrangling, DataRobot tiene, por ejemplo, pues una herramienta, un servicio que se llama el Paxata Data Preparation, que aquí veis un poco en el pantallazo. La idea es que tenemos un servicio que ya nos prepara o nos intenta preparar los datos, ¿vale? Y además para cualquier tipo de persona, da igual que seamos un científico de datos experto o no. Directamente esta herramienta nos va a decir, pues veis con distintas gráficas y tal, pues la distribución de los datos, automáticamente me va a quitar los outliers si los hay, básicamente me va a simplificar la vida. Vale, quería destacar de esta herramienta de preparación de datos, el Paxata. Obviamente estamos hablando, DataRobot, de una herramienta especializada pues, para Machine Learning, pues incluso para el Data Wrangling tiene también, pues aplica técnicas de Machine Learning pues, para detectar esos outliers, para detectar las variables que están correladas entre ellas, lo que os comentaba antes, detectar que a lo mejor pues, un ojo humano lo puede ver si comparamos que una variable pues, va creciendo cuando una va decreciendo, pero claro, si hablamos de miles y miles de variables, que lo normal es que tengamos miles de variables, si hablamos de sensores de IoT, pues vamos a tener miles de métricas distintas, pues claro, no un humano pues va a tardar muchísimo tiempo pues para hacer esas correlaciones entre las distintas variables, ¿vale? Entonces, pues por supuesto, DataRobot integra pues técnicas de Machine Learning para ayudar en el data wrangling, ¿vale? Eso sería y realmente me gustaría insistir en eso y bueno, lo vais a ver luego con la demo de Boris, creo que se va a ver muy bien, pero
tener una herramienta que nos ayuda a hacer el data wrangling, pues va a ser el camino al éxito. ¿Vale? Ya. Porque es lo que os decía antes. Luego tenemos la creación de los modelos. Pues para crear mis modelos, yo tengo que elegir un algoritmo. Hay cientos y miles de algoritmos, ¿vale? Ya. Seguro que si os hablo de TensorFlow, todo el mundo habéis oído hablar de TensorFlow. El Gradient Boost, pues a lo mejor un poco menos. Perdón, me he adelantado. Pokémon. Aquí ya. Pero bueno, a no ser que sois científicos de datos expertos, muy expertos, pues lo vais a conocer todos, pero claro, pues conocer cientos y cientos de algoritmos, pues es complicado, ¿vale? Y aparte de esto, obviamente cada algoritmo tiene su parametrización, ¿vale? Ya. O incluso hablamos de hiperparametrización. Entonces, un solo algoritmo también tiene pues cientos o, bueno, un número infinito de ejecutarlo, de aplicarlo, ¿vale? Ya. Entonces, lo que os decía antes, si no trabajo con ninguna aplicación, ya tengo menos del 20% del tiempo del proyecto para dedicarle a esta creación de modelos. Pues con el tiempo que me queda, voy a elegir los algoritmos más tradicionales, voy a probar 2 o 3 y ya está. Aquí con DataRobot, pues tengo este Machine Learning automatizado. Automáticamente me va a probar 100 modelos al mismo tiempo. ¿Vale? Ya. Se va a quedar con los mejores. De los mejores algoritmos, los va a volver a ejecutar con distintos valores para esos hiperparámetros. ¿Vale? Ya, para luego siempre pues quedarse con el mejor. Esa fase con muchas iteraciones, esta tercera fase de creación de modelos, pues hacerlo a mano es muy costoso. Tener una herramienta pues ayuda muchísimo. ¿Vale? Ya. Y repito, es lo que decía Boris antes, él no es científico de datos, pero aún no siendo un científico de datos, podemos utilizar esa herramienta, ¿vale? Ya, porque es pulsando botones, pues ya nos va creando un montón de modelos, ¿vale? Ya. Pero además, y eso es muy importante, ya, lo que viene en esa slide, Human Friendly Explanations, va a dar una explicación del modelo que es entendible por un ser humano. ¿Vale? Ya. Y esto es muy importante. Muchas veces cuando hablamos de Machine Learning es, para resumir, quiero predecir algo. Pongo mis datos, mi modelo, mi aplicación de Machine Learning es una caja negra que ya pues me devuelve un resultado, una predicción. ¿Vale? Ya. El pantallazo que tenemos aquí es pues, un típico caso de uso de un banco, ¿vale? Que sería si cuando alguien pide un préstamo, la probabilidad que tenemos que el cliente va a ser capaz de devolver de pagarlo o al revés, pues de tener un impago. ¿Vale? Ya. Obviamente eso es muy importante poder saberlo para un banco. Pues si sabemos que esta persona nos va a pedir un préstamo, pero que no va a ser capaz de devolver el dinero, pues no se lo voy a dar, porque al final pues voy a perder dinero. ¿Vale? Ya. Entonces, claro, imaginar que ya ese banco pues contrata a una empresa o lo hace él mismo, esa predicción, ¿vale? Ya. Claro, yo pongo todos mis datos y al final el modelo me dice, sí, va a poder pagarlo. No, no va a poder pagarlo. Pero si no tengo la explicación del y por qué este modelo me dice que esta persona no va a poder pagar su préstamo, pues si no sé el por qué, difícilmente voy a poder entender mejor mis clientes, difícilmente voy a poder darle una explicación al cliente, porque tampoco me interesa decirle que no para que luego que se vaya a otro banco. Bueno, pues le voy a decir que no, pero sabiendo el por qué, pues lo puedo entender y puedo buscar pues otro tipo de productos, ¿vale? Pues aquí lo que me hace el AutomateDML de DataRobot, pues es darme una explicación pues muy fácil de entender. Aquí veis el primer ejemplo que da una predicción de 0,82.
¿Por qué es? ¿Cuál es la explicación? Pues el título viene Small Business Loan, el term viene a 60 meses y la cantidad viene a 25.000. Pues sé que eso es la explicación, ¿vale? Para este caso concreto, ¿vale? Ya. Estamos ya en esa última fase ya de ese viaje ya dentro de un proyecto de Machine Learning, que es la operacionalización, puesta en producción, vamos a dejarlo así, ya. Con un clic ya lo tengo en producción, ¿vale? Que eso también es la ventaja de tener una herramienta que integra todas esas fases, ¿vale? Ya, porque no es que voy a utilizar una herramienta muy especializada en la creación de modelos, pero luego para ponerlo en producción tengo que saltar a otra herramienta. No, lo tengo todo unificado en la misma herramienta y con un simple clic pues puedo poner en producción mi modelo o mis modelos, ¿vale? Ya. Y nada, terminar con una pregunta. Me gusta terminar mis charlas con una pregunta para que pensemos un poquito. Pues nada, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Cuál va a ser vuestro siguiente caso de uso de Machine Learning o de inteligencia artificial? Hay casos de usos típicos, pues el Customer Churn, la fuga de clientes, saber si mis clientes están contentos o no. Detectar cuando un cliente no está contento para poder tomar medidas y para pues que al final pues esté contento, detección de fraude, predicción de la mejor oferta para mis productos, etcétera, etcétera. Entonces, nada, os dejo yo creo que con las sesiones que va a tener Boris van a ser muy interesantes. Aquí vais a ver el poder realmente de Data Robot y eso. Mientras tanto, pensar pues en algún caso de uso para vosotros y que con Data Robot pues llega al éxito y hasta la puesta en producción no en demasiado tiempo. Bueno, creo que te hemos recuperado, Arnaud. No sé si tienes algún problema con el router o con el wifi en casa o algo, pero por fin te hemos conseguido escuchar. Está muy bien. No te vayas muy lejos porque nos ha llegado una pregunta para ti y es la siguiente. Es muy genérica, pero también tengo que decirte que es muy directa y es ¿por qué elegir Data Robot y no otras herramientas? Bueno, pues sí, es una pregunta muy genérica, pero bueno, yo creo que es un poco lo que acabo de decir, es decir, obviamente ya, entre ya, hacerlo todo, trabajar mi proyecto de Machine Learning o de inteligencia artificial sin ninguna herramienta, creo que a día de hoy esto está descartado, ¿vale? Ya. Sí que hace años pues no había tantas herramientas en el mercado, pues sí, había que hacerlo todo a mano entre comillas, lo que pues nos hacía tardar mucho tiempo. Ahora que hay varias herramientas en el mercado, pues ¿por qué Data Robot y no otras? Que eso es más la pregunta. Pues bueno, vamos, lo hemos dicho al principio, es la líder en el mercado actualmente. Y eso pues no es que lo diga Data Robot, sino los estudios de mercado es lo que dicen. Pero aparte de eso, porque en mi opinión, yo estoy de acuerdo con esto, porque para mí es la mejor, pues porque es muy fácil de utilizar. Realmente ya, su herramienta de Paxata para el data wrangling me parece impresionante. Ya, lo que vamos en meses, ese trabajo artesanal, lo que tardaríamos en meses a conseguir un resultado, con este Paxata Data Preparation lo tenemos, no voy a decir minutos ni horas, pero en días. Vale, ya. No hace falta ser ningún experto. Yo tampoco soy un experto no soy científico de datos experto, ¿vale? No conozco todos los algoritmos que haya, pero darle un botón, ver la ejecución en paralelo de más de 100 algoritmos y luego pues quedarme con esperar, me voy a tomar un café y vuelvo y ya tengo el resultado del mejor, pues me parece impresionante. Vamos, lo que decías antes, Adrián, de que este mundo de Machine Learning, inteligencia artificial, pues parece ciencia ficción de las películas y tal, pues vamos,
me parece realmente impresionante poder conseguir esto, ¿vale? Y ya la última fase, pues le doy un clic y ya está en producción con mis datos nuevos, pues también. Claro, es que es muy ágil la rapidez con la que consigues procesar, es alucinante. Exacto. Cosas que a lo mejor hace años era impensable, tardabas mucho tiempo en programar, ahora con un simple Pues clic, como has dicho, ¿no? Sin el quizás, es que hace años era impensable, efectivamente. Claro. O sea, y eso evoluciona tan rápido, o sea, y lo que hoy son 100 modelos o 100 algoritmos que podemos ejecutar en paralelo gracias a DataRobot, pues dentro de un año pues eran 1000. Y dentro de cada 30 vez, años... Pues sí, y cada vez realmente lo que es impresionante es, pues no hace falta ningún experto para utilizarlo. Obviamente, pues yo recomendaría pues tener algunas nociones Claro. de ciencia de datos y tal, pero bueno, que en el fondo a eso vamos a llegar, o sea, de poder utilizar ese tipo de herramienta sin ser experto, pero sabiendo interpretar los resultados, o sea, porque también esa herramienta me va a dar esa interpretación y eso realmente es lo que realmente es impresionante, sí. Claro, perderle un poco el miedo. Las empresas tienen que perder el miedo a implementar sistemas de inteligencia artificial porque es realmente sencillo, realmente fácil, como lo acabas de demostrar. Mucho más fácil que otros sistemas, incluso de cloud o de nube, como hemos podido comprobar a lo largo de estas últimas 4 sesiones. Entonces, evidentemente, es un sistema que nos va a ayudar y todos son beneficios y ventajas para las empresas que lo trabajan. Exacto. Y eso, y realmente pues es que no, pues sí, quizás hace años sin esa herramienta, pues eso, eran proyectos de muy larga duración, todo lo que acabo de comentar. Pues ahora, gracias a esto, no hace falta mucho tiempo, con lo cual podemos ver resultados rápidos. Entonces, que lo que dices tú, hay que perder el miedo y meterse en ese mundo del Machine Learning, inteligencia artificial, y no es un riesgo muy grande, es decir, pues puedo dedicarle un poco de tiempo a mis proyectos de I+D para probar esto y en poco tiempo voy a tener resultados. A veces las empresas, claro, buscan ese retorno de la inversión inmediato y dejan almacenado un poco en el I+D la implementación de la inteligencia artificial, pero bueno, ahora mismo es una realidad. De esto mismo vamos a hablar precisamente en la siguiente ponencia, así que te quiero agradecer el tiempo que nos has dedicado a lo largo de estas charlas. Ya eres un, entre comillas, y perdona la expresión, viejo conocido de PUE Session, así que muchísimas gracias. Conocemos perfectamente ese fondo, que por cierto tengo que decir, me permites un inciso, que ha sido dinámico, muy dinámico, ha sido cambiando un poco algún detalle, hemos visto algún cuadrito, ¿verdad? No sé si son tuyos, pero tienes muy buen gusto también para los cuadros. Arnaud de la Nubig, Data Architect de PUE, muchísimas gracias por acompañarnos.